sin medida nos sea concedido para entender esta palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Una vez, hermanos, me invitaron a una iglesia a predicar y yo di lectura bíblica a este texto, Daniel 8, pero di la lectura más larga porque se leyó desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Y allí en el versículo 12 dice que a causa de la prevaricación, ¿verdad?, se quitó el continuo sacrificio, se echó por tierra la verdad, el ejército hizo cuanto quiso y prosperó. Es la obra que el cuerno pequeño de esa profecía iba a hacer contra el santuario, de tal manera que iba a quitar el continuo, iba a levantarse contra el príncipe, y entonces iba a echar por tierra la verdad, y le iba a salir bien lo que iba a hacer. Y entonces quedó la pregunta, ¿hasta cuándo esas cosas? ¿Hasta cuándo, Señor, durará esa situación tan triste? Se oyó esa pregunta, y entonces escuchó una voz que decía, hasta 2300 días de tarde y mañana, y entonces el santuario será purificado. Entonces, cuando se leyó esa lectura, yo estaba sentado allí, porque no había plataforma allí, yo estaba sentado allí, se me acercó el pastor preocupado y me dijo, mira pastor, yo quiero que aquí se predique a Cristo, yo quiero que el mensaje sea cristocéntrico. Y yo le dije, sí pastor, con mucho gusto. Entonces, digo esto, hermano, porque Cristo es el centro de todo, la profecía. Es imposible, se puede hacer, pero queda un desierto árido y estéril si usted llega a sacar a Cristo de las profecías de la palabra. Nos desubicamos totalmente. Si Cristo es el centro de lo que allí leímos, Jesús, porque Pablo llegó a decir, de él dan testimonios todos los profetas. Y cuando Jesús en el camino de Maús citó todo lo que las escrituras decían concerniente a él. Así que esto es acerca de ¿quién? De Cristo. Esto es acerca de Cristo. Cuando el profeta Daniel escuchó esa visión, ese número tan misterioso, 2300 tardes y mañanas, Daniel se preocupó, hasta se enfermó, porque él quería ver el santuario restaurado que estaba arruinado, porque Jerusalén estaba en ruinas y el templo estaba en ruinas. Y él sabía por la profecía de Jeremías que ¿cuánto tiempo iba a durar esa ruina? 70 años. Y él entendió que los 2300 días no eran días comunes. Él entendió que eso era un tiempo muy largo. Él entendió eso. Y lo dice Daniel, tiene sus Biblias abiertas en el capítulo 8. Algunos textos que indican claramente que esta profecía no iba a ser 6 años y algo, que es 2300 días. Iba a ser mucho más que eso. Estaba hablando en día por año, simbólicamente. Por ejemplo, el versículo 17 dice así, vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, el ángel que vino a explicarle a Daniel la profecía, y él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para ¿cuándo? Oh, para el tiempo del fin. Y lo mismo dice el versículo 18. Y en el versículo 26, esa visión le dijo el ángel a Daniel, entiéndelo, deja de concentrarte en lo que Jeremías dijo, eso va mucho más allá de lo que Jeremías está hablando de la Jerusalén terrenal. Eso tiene que ver con algo que se va a cumplir en el fin del tiempo. Así que entendemos, ¿verdad?, que esta profecía está relacionada con el tiempo del fin, para los días finales antes de que Cristo venga. Tiempo del fin. Y de hecho todo el libro de Daniel se señaló que el libro de Daniel especialmente ¿para qué tiempo es? Daniel 12:3, ¿qué dice? Y 4, para el tiempo del fin, ¿verdad? Finalmente, hermanos, el ángel le buscó explicar de toda forma posible a Daniel la visión. ¿Y Daniel entendía? No, hasta que al final el ángel le dijo, anda, como decir, anda muchacho, cierra ese libro. Cierra ese libro. Eso para el tiempo del fin. Tú vas a reposar, pero te vas a levantar para recibir tu herencia. ¿Verdad? Así que el libro de Daniel tiene que ver con el tiempo del fin.
Tiempos que a nosotros nos ha tocado el privilegio de vivir, hermanos y hermanas. Tiempos que nos ha tocado a nosotros. Así, hermanos, que yo quiero que entendamos esta visión a la luz de una historia, porque es tanto lo que hay que decir, pero me quiero concentrar en una palabra, solamente una palabra. Porque dice allí, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esa palabra purificado, yo quiero concentrarme. ¿Saben, hermanos, que viene de una palabra hebrea, sedek? Y esa palabra significa, está una forma que es un pasivo que quiere decir ser llevado a derecho, ser llevado a justicia, ser restaurado. Y me puse a comparar Daniel 8:14 en varias versiones de la Biblia, en muchas versiones. Y me encontré que hay versiones que dicen, y el santuario será rehabilitado. Otra versión decía, y el santuario será restaurado. Y otra versión dice, como la nuestra Reina Valera, será purificado. Pero el sentido bíblico de esas palabras, donde quiera que aparezca en el Antiguo Testamento, tiene que ver con justicia. Tiene que ver con justicia. Y yo quiero compartirles algunas partes de la Biblia donde aparece esa palabra, hermano, para que la entendamos. Pero la primera que me impresionó a mí es la historia que les voy a contar hoy. En el libro de Génesis, capítulo 38, de paso, hermanos, dije, ¿verdad?, que ¿quién es el centro de todas las profecías? Cristo. Así que si ese santuario que iba a ser restaurado, que iba a ser justificado, está en conexión con qué persona entonces? Con Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? ¿En cuál santuario? Entonces, hermanos, tiene que ver con cuál santuario. Bueno, Hebreos 8, 1 y 2 dice, la suma de lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que penetró hasta los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿de cuál santuario está hablando? Del cielo hay un santuario donde está Cristo. Me gustó mucho lo que cantó la niña, ¿verdad? Sobre el santuario celestial. Denise, gracias Denise. Y vimos también, la cantamos otra vez. Sí, hermanos, yo quiero referirme a Cristo en su santuario. Que Él está allí para impartir. ¿Y qué quiere Cristo impartir desde el santuario? A todos sus hijos e hijas. ¿Qué quiere darnos? ¿Qué nos quiere regalar Cristo desde allí? Porque para una razón llegó Él allí en ese lugar. En Génesis capítulo 38 hay una historia bien interesante. Génesis 38, ahí dice la historia que Judá, que era el cuarto hijo de Israel, se fue a la tierra de Canaán y allí se casó con una dama llamada Súa. Y dice la escritura que de ese matrimonio con esta mujer cananea, él tuvo 3 hijitos. Los nombres eran Onán y Sela, el que nació después, años después, el chiquito. El hijo, ¿cómo le dicen al más pequeñito? Al hijo de la vejez, ¿cómo se le dice? Hay diferentes maneras en diferentes países, ¿verdad? En mi país se le decía el bordón. O se le dice, ¿verdad? Algo que es como un apoyo, ¿no es cierto? Bueno, resulta que cuando creció Judá dijo, bueno, es hora de conseguirle una esposa a mi hijo. Y le consiguió una mujer de esas tierras, y la mujer se llamaba Tamar. Y así que él organizó la boda de su hijo con Tamar, y se casaron. La escritura dice, ¿verdad?, que el muchacho murió y dejó a Tamar viuda. Y según la ley del levirato, cuando moría un hombre y no dejaba hijos, ¿quién debía casarse con la viuda? Su hermano. Así que el que seguía era Onán. Y Judá le dijo a Onán, ahora es tu turno de casarte con Tamar, porque quedó viuda y sin hijos, para que el hijo que nazca, el primero, lleve el nombre de tu hermano difunto y heredero de tu hermano, que no dejó heredero y no podía hacer eso. Así que esa era la razón de ese matrimonio. Y él se casó con Tamar
Pero dice la Biblia que él no estaba dispuesto a dejarle hijos a su hermano. Parece que se casó sin gusto. Y la Biblia dice que también murió. Y entonces, ¿quién quedaba? Quedaba el chiquito, era un niño todavía. Y entonces Judá estaba preocupado porque se casó su hijo con Tamar y se murió. Luego se casó su otro hijo con Tamar y se murió otra vez. Y entonces, ¿cuál iba a ser el destino del tercero? ¿Verdad? Estaba preocupado él por eso. Así que decidió hacerle una promesa a Tamar. Le dijo: Tamar, vete a donde tu papá, vístete de viuda, quédate allí hasta que mi hijo se la crezca. Y entonces yo vuelvo con él y los caso. Así que Tamar se fue confiada en la promesa de su suegro, esperando, contando los días en ese almanaque, viendo los cumpleaños, hasta que se cumpliera la edad del muchacho que estuviese para casarse con ella. Pero ¿tenía Judá la intención de casarlo? No la tenía, él no quería. Bueno, pasaron los años, Judá se le murió su esposa, y dice la Escritura que después de consolarse de la muerte de su esposa, se fue a ver sus rebaños que tenía por esos lugares. Había hecho inversiones en esa tierra. Y así que fue a revisar sus inversiones por allá. Y cuando subía, le llegaron las noticias a Tamar. Y las noticias fueron para ella alegres. Tamar, tu suegro viene. Y entonces se despertó la ilusión de Tamar y dijo: seguro que es porque Sela ya creció. Ya tiene la idea de casarse y ya me voy a casar con él. Y así que ella se estaba preparando y se vistió, ¿verdad? Y se puso un velo, ¿verdad? No se le veía su rostro, no se reconocía quién era. Y se fue a un lugar a esperar a su suegro porque venía con Sela para casarse ella, porque era el tiempo ya. Y así que la muchacha o la señora se puso en el camino y venía Judá, pero venía solo. Y no le veía ella a ese hombre en su caminar, ni en la expresión de su rostro, ninguna intención de traer a su hijo menor para el matrimonio. Sin embargo, hermano, Judá, cuando vio a Tamar, no la reconocía porque tenía el velo, y entonces la confundió con una ramera. Y él se le acercó y le hizo la propuesta que quería dormir con ella esa noche. Fue entonces como Tamar aceptó y le dijo: muy bien, pero ¿qué me vas a pagar? Y Judá le dijo: yo te voy a mandar un cabrito de mis rebaños. Y ella le dijo: pero, ¿cómo sé yo que lo vas a cumplir? Dame algunas prendas que me garantice que tú vas a cumplir con el pago. Porque no se le podía creer a Judá, porque imagínese, le prometió a Sela y no se lo trajo. Y ahora está prometiendo un cabrito. Así que le dijo: dame tu sello, tu cordón y tu bastón como prendas de garantías que me vas a pagar. Fue así entonces como Judá enseguida se desprendió de esas cosas y se las entregó. Y esa noche durmió con ella. Seguramente se levantaría muy de madrugada y siguió su camino a atender sus negocios. Bueno, la señora volvió a la casa de sus padres otra vez. Y a los 3 meses le llegó una noticia a Judá. Y en la noticia se le decía: Judá, ven pronto. Necesitas venir a la casa de Tamar, porque aquí que Tamar ha cometido fornicación. Y de cierto que está embarazada ya hace 3 meses de sus tantas fornicaciones. ¿Qué notan ustedes de las lenguas humanas? Había sido una solita que dijeron los hombres. Está en plural, bien el verbo original está en plural. Muchas de sus tantas, de sus fornicaciones, está en plural. La habían puesto pues como lo, ¿verdad? Exagerado el error de esta dama. Por sus causas, sus muchas fornicaciones, está embarazada. Y enseguida, ¿verdad? Cuando Judá escuchó eso, se encendió en ira. Se enojó, como después otros caballeros se enojaron también.
Y entonces salió Judá a hacer un juicio. Noten que él fue a hacer un juicio. Y el asunto era que las leyes de la época les daban a Judá la autoridad de absolver o la autoridad para condenar. Y cuando llegó Judá, dijeron, ok, llegó el juez, traigan entonces a la acusada. Y allí trajeron a la acusada, todos los hombres las trajeron, lista allí. No había manera de esconder la falta, 3 meses de embarazo, podía ocultarse, no podía. Así que estaba allí listo para hacer un juicio. Esto me hace acordar a mí, hermanos, una historia que pasó siglos después. ¿Qué historia es? A ver, ¿qué les viene a la memoria esta escena? Cuando una mujer, sí, María, Juan capítulo 8, fue llevada igual por hombres a los pies de un descendiente de Judá, Cristo, y entonces la tiraron al suelo, condenándola y dándole la autoridad a Cristo para que fuera el juez, para que la condenara, pero era una trampa realmente para el mismo Señor. Y entonces insistían, Moisés nos manda que las tales sean apedreadas, porque la tomamos, la capturamos en el mismo acto del adulterio. Y Moisés manda que sean apedreadas, tú pues, ¿qué dices? Y el Señor entonces se inclinó a tierra y comenzó a escribir en la tierra la multitud, allí los testigos acusando, y él el juez que tenía que dar la sentencia, y entonces comenzó a escribir en tierra. Se parecen ambas escenas. Y entonces la gente insistía porque perdía la paciencia. Pues, Señor, ¿qué dices? Jesús entonces se levantó, miró a los acusadores y les dijo estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y entonces siguió escribiendo. No sé, la Biblia no dice lo que escribía exactamente. Uno puede sacar conclusiones acerca de qué era lo que él estaba escribiendo. Porque dice la Escritura que cuando todos escucharon eso y miraron, se fueron yendo toditos, desde el más chiquito hasta el más viejo, y no quedó nadie allí. Nadie. Y entonces Jesús dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y cuando ella levantó sus ojos, ¿a cuántos acusadores vio? ¿Cuál es el lugar más seguro para uno ir, hermanos, cuando está en problemas? ¿Cuál es el lugar más seguro cuando uno se siente acusado y condenado? ¿Cuál es el lugar más seguro para uno ir? ¿Qué van a decir las lenguas humanas? Si te sientes así, hermanos o hermanas, ¿cuál es el lugar más seguro para tú ir? María estaba a los pies de Cristo y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Eso veo yo en relación a lo que Pablo dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y allí estaba la mujer a los pies de Cristo, por lo tanto no había acusación para ella. Y ella dijo, Señor, que dijo Jesús, ¿te condenó alguno? Y ella dijo, Señor, ninguno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no te sigas haciendo daño. Hermanos, entonces ya estaba Judá, esperando, ¿verdad?, para dar la sentencia. Y entonces Judá dio su sentencia. Culpable. Quémenla. Quémenla viva. ¿Y quién se creía Judá para dar esa sentencia? ¿Usted se imagina una mujer embarazada 3 meses y la llevaban para quemarla viva? ¿Usted se imagina esa sentencia? Judá se creía un sacerdote. Levítico 21:9 dice que cuando una hija de un sacerdote se prostituía, esa era la sentencia. Y eso era lo que le estaba aplicando. Porque era como su hija. Y ahora miren con lo que salió, hay que quemarla. Él se estaba dando un rango, él. Pero hermanos, ¿tenía ese juez la autoridad para condenar? La Biblia dice, hermanos, que cuando uno condena a otros, ¿qué está haciendo? Cuando tú condenas a otros, te condenas a ti mismo. Por cuanto la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios. Y él dijo, quémenla viva, la estaba condenando. Me llama la atención, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos advierte en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 24. Hablándole al pueblo judío, les dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, que crees en Dios, que conoces a Dios, que conoces la ley, de que te crees maestro de niños, instructor de ignorantes, guías de ciegos, que te apoyas en la ley, y dice tantas cosas de ellos, y le dice, tú que dices que no se debe robar, robas, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras, tú que dices que no se debe blasfemar, cometes sacrilegio, como está escrito, por causa vuestra, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Así, hermanos, ¿quién está en la posición, de acuerdo a la palabra de Dios, de acusar y condenar a su hermano? ¿Quién está en esa posición? Pues Judá se creía en esa posición, ¿no es cierto? Y los que llevaron a la mujer también se creían que ellos están en la posición de condenar. Y entonces, cuando la mujer se la llevaron para quemarla viva, ella tenía un último recurso. Y entonces le mandó a decir a su suegro, del dueño de estas prendas, yo estoy embarazada. El que acusaba, ¿ven ustedes, hermanos? En la posición que uno se pone cuando condena a otro. Del dueño de estas prendas, yo estoy embarazada. Y cuando le dijeron al juez, mire señor juez, mire su señoría, aquí está el culpable. Entonces, ¿qué le tocó hacer al juez? Dijo, déjenla libre. Déjenla libre. Ella es más justa que yo. Sadek, la misma palabra, hermanos, que aparece en Daniel 8:14. Cuando habla que el santuario va a ser restaurado, esa misma palabra se le está aplicando a Tamar también. Por lo tanto, lo que está pasando allá arriba en el santuario es lo que se va a reflejar en la vida de cada uno de nosotros que creemos en Cristo, hermanos. Desde el santuario se ha de impartir justicia. Sadek es la palabra justicia que aparece en Daniel 8:14 y aparece cuando Jacob dijo, ella es más justa, Sadek, que yo. Esta palabra, hermanos, es interesante, aparece en relación con varios nombres hebreos. Por ejemplo, ¿recuerdan alguna persona que llevaba en su composición de su nombre ese término Sadek? Vamos a ver, Melquí Sedec, ¿qué significa? Rey de justicia. Sedecías, significa también, el Señor es justo. Esta es la palabra para justicia. Por lo tanto, lo que iba a pasar en el santuario es que del santuario se iba a impartir, el santuario tenía que ser restaurado para impartir justicia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos y hermanas, en la historia de la Biblia, cuando Absalón se quería robar el corazón del pueblo? Él se paraba en la puerta de la ciudad porque allí era donde se hacían los juicios. Y entonces cuando venía un israelita a traer un problema, un pleito, una situación difícil que lo acongojaba, Absalón lo recibía con su presencia, ¿verdad? Que infundía admiración. Y entonces él llegaba, cuando la gente venía haciendo reverencia, lo levantaba con toda bondad, le daba un abrazo, lo besaba y le decía, hijo mío, cuéntame qué te pasa. Y entonces el israelita le contaba todas sus penas. Y entonces Absalón decía, ¿quién me diera a mí que me pusiera por juez en esta tierra? Que yo le haría Sadek, justicia. Esa es la misma palabra. Yo le haría justicia. Pero aquí no hay quien te oiga. Y así se estaba robando el corazón del pueblo, ¿verdad? Pero esa era la misión del rey, que hacer un juez y hacer justicia. Así, hermanos, que Cristo está allá en el santuario. ¿Con qué propósito? ¿Para hacer qué cosa? Justicia. ¿Y cómo el Señor va a hacer justicia? Quiero presentarle otro texto de la Biblia donde aparece esta palabra Sadek.
Y está en el libro de Isaías capítulo 53, hermano. Vamos a leerlo, por favor. Isaías capítulo 53. ¿Cómo es que el Señor quiere impartir justicia? Isaías capítulo 53, versículo 11. Dice allí la palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, la palabra sadek, mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Cómo es esto de la justicia, hermanos? ¿Cómo se cumple la justicia en nosotros los pecadores? ¿Cómo se iba a cumplir la justicia que Tamar iba a necesitar para que no la condenaran? ¿Cómo es posible que la justicia llegue a nosotros desde el santuario celestial? Pues el Señor estableció la manera cómo. Porque dice que Él llevó las iniquidades de todos nosotros, para que entonces tú que lleves la justicia de Él. Esa es la manera como el Señor ha decidido traer justicia a todo aquel que cree. Mis queridos hermanos, y esto es lo que está enseñando aquí, esa verdad del santuario. Y el santuario ha de ser restaurado para que pueda impartir justicia. Ahora, hermanos, ¿cómo nos apropiamos de esa bendición de la justicia? También está en el santuario. Y en estos minutos que nos queda, quiero que nos concentremos, hermanos, en 4 cosas del santuario. Porque el cuerno pequeño de Daniel iba a atacar el santuario para quitar el continuo. Y yo quiero decirle, hermanos, que el continuo es la salvación del hombre. El continuo, hermanos, es la salvación del ser humano. Por eso es que el diablo la quiere quitar el continuo. ¿Y qué es el continuo? La palabra hebrea tamid es la palabra continuo y está relacionada con varias cosas del santuario. Quiero traerles brevemente cuáles son esas cosas del santuario. Primero, hermanos, si usted lee Números 4:7, van a encontrar que en el santuario había una mesa. Y en esa mesa, con una toalla, con un manto azul, ponían panes. Se llamaban los panes de la presencia. Y esos panes tenían que estar allí continuamente. Era parte del servicio continuo. Pan continuo. Y hermanos, ¿qué elección nos da a nosotros el pan continuo? Cristo es el centro de todas las cosas. Por lo tanto, en el centro de esa mesa, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién es el pan entonces? ¿Quién es el continuo? Es Cristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Cristo es el pan continuo. Y él dijo, como está registrado en Juan 6:63, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, esa vida tiene que entrar al hombre por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pan continuo. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿verdad?, que nosotros nos hacemos es: ¿nos estamos alimentando del continuo cada día? ¿Nos estamos alimentando de Cristo todos los días? Padres, ¿estamos dándole el continuo a nuestros hijos? Es la voluntad del Señor que se lo demos. En el libro de Deuteronomio 6, del 8 en adelante, dice: y estas palabras que yo te doy hoy estarán en tu corazón y estarán en tu mente, y las enseñarás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te acuestes. Si el niño tiene que dormirse con el pan de vida. No puede un niño irse a la cama a dormir si no se aseguró que se le dio el pan de vida. Cuando te levantes, quiere decir que cuando el niño se despierta, el papá o la mamá deben estar allí para darle el pan de vida a su hijito. Y cuando vayas por el camino, si tú vas a pasear con ellos, si tú vas a llevarlos a la escuela, tienes que asegurarte que en el camino le des el continuo a tu hijo el pan de vida. Debes darles a Cristo a tus hijos y llenarlos de Cristo. Por eso, hermanos, el continuo estaba en el santuario todos los días, ese pan de vida. Nos estamos alimentando de Cristo, hermanos, cada día. Nos estamos asegurando que nuestros hijos reciben el continuo de Cristo.
El pan siempre estaba allí. Otro asunto que estaba siempre allí era el aceite que iluminaba las lámparas del santuario. Y en el libro de Números también, el 4:16, lo relaciona con el aceite de la luminaria, que eso era algo continuo. Ese aceite, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo, como lo dice Zacarías 4, ¿verdad? Que esas lámparas que con unos tubos conectados a 2 olivos que mandaban aceite y eso mantenía las lámparas encendidas continuamente. Hermanos, si somos cristianos, ¿qué representan esas lámparas? ¿Qué mensaje nos dan esas lámparas que mantenían ardiendo y iluminando todo ese lugar? Pues Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y al ser iluminados, entonces en sentido secundario, nosotros también somos luz, porque estamos recibiendo la luz de Cristo, continuo. Ese es parte del continuo. Y además, hermanos, del continuo, había algo que tenía que estar continuamente perfumando el santuario. Y eso era el perfume santo que se preparaba. No podía entrar el sacerdote al lugar santísimo si no iba con perfume. ¿A cuánto les gustan los perfumes? ¿Disfrutan los perfumes? ¿Y para qué se perfuman ustedes? ¿Para qué me perfumo yo? ¿Para qué nos perfumamos? ¿Ah? ¿Para qué nos perfumamos? ¿Para oler rico? ¿Y qué procuras tú por oler rico? ¿Qué procuras? ¿Ah? Aceptación, ser agradable, ser aceptado. Cuando usted usa un gran perfume y entra a un lugar, usted deja ese aroma, ¿verdad?, que se extiende en la gente que está allí. ¿Y qué hace la gente cuando capta el perfume? ¿Qué le dice? ¿Qué te dicen? ¿Han recibido ustedes algún comentario por un perfume? Bueno, el perfume es algo que hace agradable y hace acepto, ¿verdad? Es algo delicioso. El santuario tenía un perfume continuo y según la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 30, 34 y 35, dice que ese perfume, ese incienso, era una obra de arte. Dice que un perfumista artista tenía que agarrar los elementos bien balanceados, bien combinados, porque era santo y puro. Y dice la palabra del Señor también que ese perfume no podía ser imitado, que el que quisiera inventárselo por allí, olerlo, era cortado de su pueblo. ¿Qué representa ese perfume, hermanos? ¿Qué representa ese perfume? ¿Quién es ese perfume? Me gusta mucho como en Cantares 1:3, la novia comienza hablándole a su esposo, diciéndole, tu nombre es un perfume derramado. ¿Quién es el perfume, hermanos? ¿Qué vida trae el perfume? ¿Saben, hermanos, que una experiencia de Jacob nos ayuda a entender esto? Cuando Simeón y Leví causaron una matanza en un pueblo y la gente se entregó alrededor, Jacob llamó a sus hijos, leí eso en varias versiones, y en una versión encontré que Jacob le decía, ustedes han hecho heder mi olor ante estos pueblos por su comportamiento. En otras palabras, Jacob le dijo a sus hijos, nosotros hedemos. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué sería la vida de nosotros sin Cristo? ¿A qué huele? Mira tu vida, analízala. ¿Qué sería sin Cristo? ¿Qué sería, hermanos, si no existiese ese perfume santo y puro del cual nosotros pudiéramos recibir perdón y gracia y justicia? ¿Qué sería nuestro olor, hermano, en esta tierra? Esto no es una lección, hermano, bien clara y resulta duro, pero es la verdad bíblica. Nuestra vida sin Cristo, hermanos, hiede. Necesitamos perfume. Necesitamos el incienso de la vida pura de Cristo. Por eso que Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
santo, inocente, limpio, puro, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Quién, hermanos, puede decir que no necesita el perfume? ¿Qué vida puede decir, puedo oler solo, yo mismo puedo producir el perfume? ¿Quién puede jactancioso decir, yo me salvé porque logré imitar a Cristo y mira, ahora mi perfume me sale? ¿Quién puede decir eso? Porque la vida de Cristo es única y es irreemplazable. No se puede copiar, hermanos, para uno querer justificarse uno mismo. Necesitamos recibir el perfume de Él. Cuando el sacerdote iba a entrar al santuario celestial, al lugar santísimo, dice la palabra de Dios que tenía que echar mucho incienso para que no muera. Interesante eso, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte y necesitamos el recibir del perfume de la justicia de Cristo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:15 que nosotros somos perfume, olor grato de Dios en Cristo, olor de Cristo. Entonces, ¿cuál es la vida que huele rico? ¿Cuál es la vida que encanta? ¿Cuál es? La vida de Cristo. Lo mismo, ¿verdad? Nos sigue la palabra de Dios en Efesios 5:2, que Cristo, la vida de Cristo y su sacrificio fue un olor grato delante de Dios. Y no es, hermano, no es casualidad que en Apocalipsis 8:3 y 4 dice, el ángel le dice al otro, échale incienso a las oraciones de los santos, échale mucho incienso, ponle el perfume. ¿Qué les parece? En otras palabras, ponle la vida de Cristo a lo que ellos están diciendo, ponle la vida de Cristo, póngale ese perfume, póngale la vida de Jesucristo a las oraciones de ellos para que llegue un olor grato, porque cuando el Señor mira al pecador, ve como que su hijo es el que está orando. ¿Qué te parece? Igualito, hermanos, cuando tú confiesas tus pecados ante el Señor y el Señor te mira, ya no te mira a ti, ve a Cristo allí. Por eso me gusta el himno que cantó la niña que decía, ¿verdad? No mires mi pecado, mi maldad, solo ve a Cristo en mi lugar. El perfume. Y un último elemento, hermanos, con cual cerrar esta meditación, es algo más que era continuo. ¿Qué sería? El sacrificio. La sangre, hermanos, era algo continuo. Todos los días, en la mañana, por la tarde, se derramaba sangre, hermanos. ¿Y por qué tanta sangre derramada? ¿Por qué era necesario tanto derramamiento de sangre, hermanos? ¿Qué lección nos enseña esto? ¿Por qué se necesitaba la sangre? En toda ocasión, yo he escuchado, hermanos, quienes piensan que en el lugar santísimo el centro era el arca, o el centro era los mandamientos. Yo quiero decirles que no, el centro es la sangre. Porque sin sangre el sacerdote no podía entrar sin perfume y tampoco sin sangre. Tenía que llevar la sangre a donde estaba la ley de Dios, la santa ley de Dios. Ahí estaba. Y el sacerdote agarraba la sangre. No es el centro, hermano, la ley. No es el centro los querubines que estaban allí. No es el centro el cofre. El centro era la sangre. Y agarraba la sangre y la asperjaba, ¿cuántas veces? 7 veces. La sangre caía sobre el propiciatorio y manchaba la sangre del propiciatorio, la tapa que cubría la ley de Dios, como diciendo, Señor, ten piedad y misericordia por el pueblo que quebrantó tu ley. Ten misericordia, que está la sangre como la ofrenda por el pecado de tu pueblo. Es la sangre el centro, hermanos, en el lugar santísimo. Es la sangre el centro. Por eso, hermanos, entiendo el afán de Pablo cuando él decía, allá en 1 Corintios, porque me propuse entre vosotros no conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. La sangre de Cristo, hermanos. ¿Qué haríamos sin la sangre? Por eso, hermanos, yo me aterro cuando escucho personas que piensan que no necesitan pedir perdón. Yo me aterro, hermanos, cuando escucho personas diciendo que han desarrollado una santidad tan grande que pueden vivir sin pecado y que llega al final del día y no tienen por qué pedir perdón. ¡Qué peligroso, hermano! Satanás quiere quitar el continuo.
Hoy lo quiere quitar, hermanos. En la Edad Media lo hizo, sí lo hizo, hermanos. Cuando sustituyó el ministerio de Cristo y lo puso en la tierra, es verdad. Cuando quitó el verdadero mensaje del arrepentimiento y en vez del arrepentimiento puso las penitencias. Y cuando en lugar de la sangre de Cristo puso las indulgencias. Desviando la mente a la gente del continuo. Satanás no le gusta que la gente piense en el continuo, porque si la gente se concentra en el continuo, va a encontrar a Cristo como su única esperanza de salvación. Pero cuando quita el continuo, entonces Satanás le pone al hombre su propia justicia, su propio perfume. Oh no, yo me perfumo yo mismo, yo lo puedo lograr, yo debo demostrar. Y la experiencia de Judá nos enseña, hermanos, quiénes somos. Lo mismo que condenamos a otros, de eso somos culpables. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 2, del 17 al 24. Pero nosotros podemos explicarle, no, ese mensaje se le aplica a los fulanos, a aquellos, pero a nosotros no. El continuo, hermanos, es la sangre de Cristo que la necesitamos todos los días. Todos los días. ¿Qué haríamos sin ella, hermanos? El sueño de Lutero, ¿ustedes han leído el sueño de Lutero? Tuvo un sueño donde se le apareció el diablo con un libro grandote y le dijo: Lutero, aquí tengo registrados todos tus pecados que tú has cometido. Sacó un libro gordo. Mira tantos pecados, Lutero, mira lo que tú has hecho, mira. Y Lutero temblaba, palidecía cuando el diablo le mostraba todas las cosas. Y le dijo: tengo otro libro más pequeño. Y cuando Lutero estaba ya desesperado, dijo: espérate, y sacó de su saco un librito chiquitico. Aquí están tus malas intenciones, las cosas que tú hiciste buenas, pero con malos motivos. Aquí están registradas. Y cuando Lutero estaba desesperado en el sueño, se levantó, miró al cielo y dijo: apártate de mí, Satanás, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y el diablo desapareció. El tema más ingrato de Satanás es la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue su derrota. Por lo tanto, hermanos, el continuo es Cristo en su vida, Cristo en su obra. Cristo, ¿verdad?, pronto a volver en gloria y majestad. Mis queridos hermanos, el continuo tiene que ser levantado en los últimos días. Nosotros como pueblo estamos llamados a ensalzar a Cristo y levantar a Cristo, su vida y su justicia, ahora que nos ha tocado vivir los tiempos finales. Por eso, hermanos, la señora White dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia de Cristo. Como pueblo y como nuestras vidas privadas, nuestra misión es ensalzar a Cristo, levantarlo para que todo el mundo venga a Él, hermanos. Quiero finalizar, hermanos, porque la historia finaliza. Pues Tamar estaba embarazada cuando llegó el tiempo de dar a luz sus bebés. Estaba la partera lista para hacer su trabajo. Y cuando comenzó a nacer, quiso nacer un bebé primero y le sacó su mano. El bebé sacó la mano. Y cuando ella vio esa manito afuera, la partera agarró, ¿verdad?, un hilito de grana rojo y se lo apretó a su muñequita. Este nació primero. ¿Pero qué pasó? Se le metió la mano y salió fue el otro. Y entonces la partera dijo: ¡ay, qué muchacho, qué brecha se abrió! ¿Qué ruta agarró este? ¿Cómo se abrió paso? Y le puso el nombre Fares, que es el que se abre paso. En hebreo era Fares, el primogénito. Ese nombrecito, hermanos, aparece en el libro de Ruth. Cuando Ruth se casó con Boaz, dice que Fares era el abuelo. ¿Qué les parece? Y luego, hermanos, ese nombre Fares pues está en relación con David, porque de Ruth y Boaz pues nació Obed, y después de Obed nació Isaí, e Isaí fue el padre de David. Mira cómo Dios está usando a la que iban a quemar viva, pero que Dios le dio justicia. Porque ¿saben qué, hermanos? Los hombres, incluyendo a Judá, estaban juzgando la conducta externa de Tamar como mala. Y sí estaba, pero los hombres solamente juzgaban lo que estaba delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que Dios mira? Y Judá captó eso. Yo le hice una promesa y no se la cumplí. Yo debía haberle dado a Sela, a mi hijo menor, y no se lo di.
2 hombres murieron sin herederos y yo estaba reteniendo eso por no querer darle a Sela. Por lo tanto, lo que ella hizo, ella es más justa que yo. Y es interesante, hermano, que 2 eran los viudos, perdón, los difuntos, y una la viuda, y nacieron 2 hijitos, 2 mellizos. Qué mensaje para Judá, ¿verdad? Vean cómo hace Dios. Tú querías ocultar a Sela para que no nacieran hijos a los 2 difuntos, pero ahora le voy a dar mellizos para que salgan los 2 hijos de Er y Onán, ahí van a salir, y salieron. ¿Cómo trabaja Dios, hermano, como nosotros no pensamos? Y entonces Judá se dio cuenta que Dios juzgaba el corazón de esa dama. Se equivocó externamente, sí, pero el corazón de esa dama estaba pensando en lo que era lo recto, aunque se equivocó en el método. ¿Se dan cuenta? Y entonces por eso Judá dijo, ella es más justa que yo. Y hermanos, y ese nombre aparece también en Mateo capítulo 1, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo. Porque dice la escritura que allí aparece Fares otra vez, ese muchacho mayor, y aparece ligado al nombre de Tamar. Y Tamar, esta mujer que iba a ser quemada viva por pecadora, ahora es parte del árbol genealógico de Jesucristo, hermano. ¿Qué les parece eso? Ay, hermano, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, el que también está a la diestra e intercede por nosotros. Hermano, hay esperanza de salvación para todo aquel que cree. Y cuando Dios dice eso, es así. Es el propósito de Satanás quitarte esa creencia, esa fe, y que te concentres en ti mismo. No mires tu vida, porque tu vida no tiene el olor apropiado. Tu vestidura no la mires, porque está sucia. Mira el continuo, mira el perfume, mira la sangre, y allí hay esperanza para el pecador. ¿Cuántos hermanos quisieran decir, Señor, sé tú mi continuo todos los días, hermanos? Yo quiero, Señor, estar continuamente en tu presencia con el pan, con el aceite que ilumina, con tu espíritu. Yo quiero, Señor, el perfume que es la vida de Cristo y la sangre que es la muerte de Cristo en mi lugar para que yo viva. ¿Cuántos quisieran eso? Si hay alguien, hermano, que está luchando con algo, una situación, confía en Cristo. No hay cosa que Dios no pueda solucionar. Salvó a Tamar de la muerte por su espíritu. Salvó a aquella mujer que la llevaron en adulterio a los pies de Cristo. Salvó al mismo David. Salvó a tantos hombres. Hermano, ese poder para salvar está todavía disponible. No se ha cortado el brazo del Señor. Sigue allí todavía poderoso. Quisiera alguien decir, Señor, ayúdame. Necesito el continuo para mi vida. Dame, Señor, bendición, renuévame. Yo quiero darle el continuo a mis hijos. Quiere alguien decirle, Señor, perdóname porque el continuo no está en mi vida. Perdóname, Señor, porque el continuo no lo enseño a mis hijos. Pero yo quiero, Señor, aquí en adelante que tú me bendigas para que yo me pueda apropiar de esas bendiciones que vienen del santuario. Si alguien, hermanos, quiere pedir la ayuda y bendición de Dios, puede venir aquí al frente y vamos a tener una oración pidiendo al Señor para que esas verdades preciosas centradas en la vida de Cristo y que pasaba en el santuario, podamos traerlo a nuestro hogar. Y entonces, hermanos, cada persona, cada hogar puede ser es un reflejo de ese santuario, ¿verdad? Que el Señor preparó y que nos conduzcan al santuario celestial donde está Jesucristo intercediendo por nosotros. Vamos a pedir, hermanos, que ese culto continuo esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, y lo enseñemos, hermano, a nuestros hijos, porque ellos necesitan crecer con el continuo. Los que se puedan postrar, vamos a hacerlo, mientras elevamos una plegaria al Señor Jesucristo, nuestro Padre. Querido Dios Todopoderoso, gracias, Señor bueno, porque en el plan tuyo, el santuario celestial iba, Señor, a ocupar su lugar propio. Que Cristo, Señor, es nuestro sumo sacerdote. Que todos los cultos del santuario continuo son riquezas de tu gracia, que están dispuestas y a disposición de todo aquel que cree. Yo te pido, Padre, que bendiga a cada alma presente. Hay padres, Señor, con sus niños, pequeños aún.
Señor, ayúdalos para que puedan ellos darle a sus hijos el pan continuo. Puedan ellos enseñar y encender esas vidas con el aceite de tu Espíritu, Padre. Que puedan quedar ellos perfumados por los méritos de la vida de Cristo y puedan conducir los niños a entender que Cristo murió por ellos. Ayúdanos a todos, Padre, para entender que el santuario, el continuo, es una necesidad diaria. No podemos vivir sin ello ni un día. No podemos pretender que no lo necesitamos, porque se dio, porque el hombre lo necesita. Padre, ayúdanos a apropiarnos por la fe de todas esas riquezas que tú has provisto, como dice la Escritura, las riquezas de tu gracia. Oh Señor, te pedimos el perdón por haber nosotros ofendido. Perdónanos, Padre, por habernos querido presentar delante de ti con nuestra propia justicia. Perdónanos por habernos atrevidos a fabricar o a imitar el perfume, Señor, y pretender usarlo a nuestra cuenta. Perdónanos, Señor, y que ese perfume que se desprende solo de la vida de Cristo bañe nuestra vida, Señor, con ese aroma celestial. Te agradecemos, Señor, que bendigas esta iglesia para que pueda estar unida con el vínculo del amor por el Espíritu Santo, para que unos a otros amemos, para que el mundo se dé cuenta, para que comprenda que hemos estado con Jesús y para que cuando Cristo venga, Señor, podamos estar en ese grupo de redimidos que dirán, este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En su santo nombre lo pedimos, Señor bueno. Amén. Bien, nos despediremos con el último himno, hermanos, y saldremos. Vamos a entonar esas estrofas. Y pido a los directores del canto que tengan la amabilidad, vamos a entonar con alegría este himno para despedirnos.